tal? Buenas tardes. Estamos nuevamente en este espacio que hemos dado en llamar Los Cuentos de la Abuela Cacú. En esta ocasión vamos a hablar de la ambición. La ambición por el dinero, la ambición de poder. Pero bueno, vamos al cuento. Cuento que ustedes le pondrán el final que deseen. Vamos a hacer ese juego, ¿sí? Entonces, hoy me voy a referir a una institución antiquísima, más de 400 años, tiene que ver con la fundación de la ciudad de Buenos Aires. Dicha institución pertenece a la provincia de Buenos Aires. Allí trabajan en el día de hoy entre 92.000 o 94.000 personas dentro de las diferentes áreas y o especialidades. De allí es que surge esta historia, que no es un cuento, es una historia real. Si bien voy a cambiar el nombre de los protagonistas, lo dejo a libre albedrío para que lo hagan ustedes. Hace aproximadamente 20 y pico de años atrás, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, había un muchachito que sentía una real vocación. Él quería ser policía. Provenía de un hogar muy humilde, papá, mamá trabajando, inclusive él, como podía, ganándose sus monedas. Era muy querido por todo el pueblo. Una vez terminado el ciclo de estudios que dicha institución en ese momento requería para el ingreso, se acercó muy tímidamente a la comisaría del pueblo, pidió los formularios, los llenó, reitero, con bastante timidez, y viendo qué pasaba. Al cabo de un tiempo, lo convocan, rinde los exámenes correspondientes, psicofísico inclusive, los rinde bien, vuelve a su pueblo con toda la alegría. Obviamente, sus vecinos, sus amigos, que todos lo conocían, muy contentos estaban de este logro que este muchacho, a quien vamos a bautizar como Mariano. ¿Qué les parece? Entonces, Mariano, sumamente contento, volvía, pero con una lista en el bolsillo, una lista muy larga, que no sabía de qué manera iba a poder cumplir con dicha lista. Eso tenía que ver con cosas que debía comprar para su rancho, para presentarse ya para los meses de entrenamiento previo antes de recibirse y obtener la primer jerarquía. Los vecinos, aquellos que lo conocían, al ver realmente la vocación, la gran vocación y la calidad de persona que Mariano era, deciden entre todos completar o comprar las cosas para ese rancho. Allí salió muy contento, muy alegre, para presentarse con todas las cosas que el pueblo había comprado para él, que el pueblo le había regalado. Entonces llegó ese tiempo de instrucción, donde no fue fácil, no solo por la instrucción, sino porque era la primera vez que se alejaba de sus seres queridos, de papá, de mamá, que se alejaba de ese pueblo. Se sentía solo. Muchas noches, después de la instrucción y después de cenar, muy cansado, cerraba sus ojos con lágrimas. Entonces, llega el primer franco. El primer franco tenía que ver con tomar realmente una decisión. Ya había probado más o menos lo que era. Y su decisión hablaba de no continuar, extrañaba demasiado. Llegó a su pueblo después de muchos kilómetros y al ver el recibimiento de todas las personas que de alguna manera habían contribuido y habían hecho posible que él fuera a la escuela Juan Bucetich, entonces es ahí donde él reflexiona y dice: no, tengo que
que seguir a ellos, no les puedo fallar, tengo que continuar hacia adelante y no me puedo fallar a mí mismo. De hecho es que continuó, de hecho es que volvió a la escuela Juan Bucetich, se recibió y bueno, fue como corresponde y con los tiempos adecuados, fue realmente elevando su jerarquía hasta llegar a subcomisario. Lo habían puesto a cargo de esa comisaría del pueblo, donde todo el mundo lo quería, donde lo conocía el intendente, donde lo conocía mucha gente, pero fundamentalmente era muy querido. Es de aquí que llegan tiempos políticos, tiempos de cambio, donde hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no se deben hacer, pero no fue el caso de Mariano. Mariano hizo lo correcto. Pero aquel pobre muchachito que había por vocación llegado hasta ese punto, por cuestiones políticas que nada tenían que ver con él, alguien, el menos importante, debía justificar las malas acciones de aquellos que tenían mayor jerarquía, de aquellos que estaban a cargo del poder político en ese momento. ¿Y quién fue, o a quién fue que le hicieron rodar la cabeza? Precisamente fue a este muchacho humilde que por vocación llegó donde llegó y donde su carrera quedó trunca, porque él no tenía ambición de poder, no tenía ambición por el dinero. Lo único que tenía era ambición por cumplirle a todos aquellos que lo ayudaron. Lo declaran casi prescindible. Pero bueno, la vida de Mariano continuó y todos aquellos que lo saludaban dejaron de hacerlo. Y aquel intendente que parecía conocerlo y palmeaba su espalda, le dijo: yo no tengo nada que ver, no puedo hacer nada por vos ante la injusticia. Entonces, estamos hablando de ambiciones diferentes. El final de esta historia, porque Mariano continúa en ese pueblo y siendo querido por todos sus habitantes, pónganselo en esta ocasión cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que harían con este final, con el final de Mariano? Así los voy a dejar y será hasta la próxima con los cuentos de la abuela Cacú.